presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes hasta LTV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la Ciudad de México, los mercados públicos, y para eso ya tengo aquí en pantalla a Edgar Mendieta. Usted lo conoce muy bien. Él es uno de los dirigentes precisamente de mercados que hace muchísimo tiempo que está ahí por una cuestión natural. Ahorita le vamos a recordar con Edgar esa parte de su vida, porque viene desde hace muchísimo tiempo, obviamente también con sus papás y amigos y con mucha gente que ha crecido en el mundo de los mercados. Edgar, es un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, amigo Miguel? Pues aquí andamos una vez más contigo. Gracias por darnos el espacio aquí en tu programa. Los medios alternativos han jugado un papel muy importante en el trabajo con los mercados públicos. Gracias, amigo, por tus palabras. Aquí estamos y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias, Edgar. Oye, a ver, platícanos rápidamente de dónde viene ese asunto de los mercados públicos en tu vida. Pues fíjate que mi abuelo paterno y mi abuela paterna eran comerciantes ambulantes en los 50 allá en la zona de la Merced. Uh-huh. Igual que mis abuelos maternos. Ellos se conocieron allí en la Merced. Ellos fueron de los primeros beneficiarios en el 57, cuando se construyó la Merced, de los que entraron por primera vez al mercado de la Merced, los primeros beneficiarios. Luego también la abuelita de mi esposa también viene de ese origen. Mis padres crecieron allí en la Merced, se conocieron ellos dos en la Merced. Yo ahí conocí también a mi esposa, ahí hemos crecido. Entonces es un tema pues de historia de vida. Yo ahí pasé los primeros años de mi vida, antes de irme a Central de Abasto y después tener temas de actividad profesional, como tú lo sabes, ¿no? Terminar el tema de la escuela en la Facultad de Derecho, y luego entrar al tema de actividad política y en el Congreso de la Unión, actividades que complementaba. Porque como está muy cerca el Congreso de la Unión y la Merced, pues entonces ahí tenía la oportunidad de tenerlos un pie aquí y un pie allá. Sí, claro. Un tiempo estuve así, ya después fue un asunto ya de más absorción en el Congreso, gracias a el apoyo ahí de muchos legisladores con quienes he contribuido y laborado, incluso por ejemplo la diputada Isabel Merlo, que fue mi jefa en la comisión primero en la comisión para los festejos del 150 aniversario de la Batalla de Puebla, uh-huh. Y después ahí me dio la oportunidad de ser secretario técnico con ella, y luego en la comisión de asuntos migratorios, en donde me dio la oportunidad también de ser secretario técnico. Concluimos ahí esa legislatura, luego con el que fue candidato a gobernador en Puebla, Javier López Zavala, también amigo mío, que me permitió estar en la Comisión de Población, en el Congreso también federal, y ahora pues a una invitación también allí en el Congreso del Estado con la diputada Merlo, que me vuelve a dar una invitación, una oportunidad para generar ahí asesorías en el Congreso del Estado de Puebla. Entonces ha sido una vinculación entre mi actividad profesional y el tema de los mercados. Retomo el asunto del tema de los mercados de una forma circunstancial con el incendio del 2013, ajá, en donde se queman más de 1,200 puestos. Entonces muchos compañeros, sabiendo mi vinculación política y laboral, me piden ahí apoyo y me trato de meter en la medida de mis posibilidades en el tema de apoyarles y darles ahí orientación. El incendio fue el 27 de febrero.
Y ese mes les estuve apoyando, estuvimos haciendo algunas reuniones, se hizo una marcha hacia el Congreso el 6 de marzo, de ese mismo tiempo, y pudimos ahí hacer algunas cosas, se fueron ganando algunas cosas. Después, el 27 de marzo, cuando hacemos una movilización al centro, porque había pasado un mes y no estaba sucediendo absolutamente nada en la Merced, incluso ni siquiera habían recogido todo el material quemado, todos los productos quemados, ya estaba haciendo un foco de infección, había mucha basura, muchas cosas en estado de descomposición. Hicimos una marcha hacia el Zócalo, en donde llevábamos un camión con frutas y verduras que estábamos regalando. Y ahí en la calle, en el cruce de no sé, Espino, 20 de noviembre y Venustiano Carranza, donde está Liverpool, entre Liverpool y ahí estoy haciendo comerciales en tu programa. Ahí nos detienen el camión y se hace ahí la trifulca, y por instrucciones del secretario de gobierno, en ese entonces Héctor Serrano, nos golpean los granaderos, se inicia ahí un protocolo en contra de nosotros para el desalojo del espacio, y me detienen a mí junto con otros 5 compañeros, mi hermano. La famosa foto donde te agarran del cuello, ¿no? Esa famosa foto. Y nos inician una averiguación previa por terrorismo, pandillerismo y ataques a las vías de comunicación. O sea, puros delitos ahí lindos y pequeños. Y gracias a la contribución ahí de compañeros de la actividad política, particularmente el delegado de Segov en la Ciudad de México, el coordinador de asesores del secretario de Gobernación también federal, y la vinculación con otras gentes, con la senadora, en ese entonces era diputada local, María de los Ángeles Moreno. Una serie de amigos estuvieron allí haciendo el ejercicio porque nos querían mandar al reclusorio por supuestamente terrorismo, que traíamos 50 kilos de explosivos en el camión y que nuestra intención era hacer explotar el camión. Y eso era lo que decía el secretario de gobierno. Al final se dieron cuenta que no había elementos, simplemente traíamos fruta y una maqueta del mercado de la Merced. No manches, yo de haberme enterado para que me hubiera regalado fruta. Sí, estuvimos ahí regalando fruta. Y entonces, bueno, pues después de esa experiencia nos llevaron a la agencia 50 como delincuentes de alto impacto, un rollo. Y la verdad es que a partir de allí nos dieron una golpiza. Se acreditó que había habido uso de la fuerza, excesivo uso de la fuerza, porque llevándonos esposados, a mí, a mi hermano y a los otros 3 compañeros, nos dieron una golpiza que quedó debidamente acreditada con porque nosotros no pusimos resistencia. Si tú ves, cuando me detienen a mí, voy hasta con las manos arriba, no ponemos resistencia cuando se detienen, y cuando llegamos a la agencia 50, ya nos habían dado un surtido rico de dulces chingadazos. Y la verdad es que después de eso, pues sí te agravias, y tomé el tema como personal. Mi papá en los 80s y en los 90s fue dirigente en el mercado de la Merced, y pues a la edad yo de chica lo acompañaba, me gustaba mucho, y desde ahí me gustó el tema de la actividad política. Creo que ese tema lo traigo por él y por todo lo que pasaba en los mercados. Entonces, pues ahí le entré, ahí aprendí, ahí crecí, y es por la razón por la que ando en este asunto, amigo. Y entonces, pues yo sufrí una discriminación inversa, porque los funcionarios dicen que no, que yo no soy de la Merced, quizás por la forma de hablar, o no sé por qué, más bien habría que preguntarles a ellos, ¿no? Que para ellos, ¿qué es ser una persona de la Merced? Incluso cuando se hizo la mesa de negociación con gobierno, Héctor Serrano les decía a las personas que yo no era de la Merced, y que si no sabían que si yo era priista, como si eso fuera un delito. Lo mismo que hizo hoy Gabriel Leiva, que decía que el tema era político, cuando en realidad no es así. Son años y años y años de hacer la defensa de los mercados. De hecho, la primera marcha que encabecé fue en el 2000 contra la alcaldía, porque en ese entonces Guadalupe Morales Rubio hizo verificaciones, siendo alcaldesa, hizo verificaciones en el mercado de la Merced, y por acá ellos iban clausurando, y por atrás sus hermanos iban pidiendo una feria para hacer los procesos de desclausura. Y no solamente en la Merced, sino en varios locales, establecimientos mercantiles en la alcaldía. De hecho, se le iniciaron varios procesos a ella ante Contraloría, y el PAN la expulsa de sus filas.
pero una de esas fue nuestra movilización que hicimos. Entonces no es un tema contra alguien en particular, nada más que los funcionarios en turno, en ese tema de egocentrismo o en ese tema de... Y son bastante chillones. Sí, aparte, la piel sensible, y creen que se creen el centro del universo, entonces todo el tiempo creen que es contra ellos, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es defender nuestros derechos y los mercados públicos. Entonces, a partir de ahí, de esa manifestación en donde me detienen y me encierran, sí se generó todavía un poquito de más conciencia social en mí, en el tema de los mercados, porque sí estaba, pues yo apoyaba en la medida de lo posible, pero a partir de ese tema, pues ya se volvió como una cuestión personal, y tratamos de hacer varias cosas, ¿no? Y pues yo te puedo decir que a partir de allí tumbamos la iniciativa de ley que presentó Tonatiuh González Case, después, y eso yo le decía a varios compañeros, porque igual me deslegitimaban por mi filiación política, pero pues más bien era un tema gremial, ¿no? Y incluso vieron que a pesar de tener la misma afiliación que el proponente de la iniciativa, hicimos la discusión técnica en el Congreso, delante de todos los compañeros, y se echó para abajo ese ejercicio. Ya cuando nombran a diputado Ernesto Alarcón como presidente de la Comisión de Abasto, nos toca dialogar con él, que es un compañero bastante sensible, conocedor de los temas, que tiene un equipo técnico bastante bueno. Pudimos ir dialogando sobre el tema de esa iniciativa, también se echó para abajo, y después el ocurrente diputado Nazario, que volvió a subir un proyecto en donde se nos quitaban los derechos y nos generaban allí unas concesiones, una cosa rara que se tenía que autorizar cada 5 años, cuando nosotros somos usufructuarios permanentes, nosotros somos comerciantes permanentes y usufructuarios vitalicios. Se tumbó también esa ley Nazario, y a diferencia de lo que yo sí hice de combatir incluso a los de mi mismo partido por defender al gremio, varios compañeros que militan en el mismo partido que milita Nazario, pues estuvieron boicoteando las movilizaciones. Y bueno, pues ahora el tema que pues, se presentó el día de hoy, con el decreto Leiva, que pues, lo que buscaba era empezar a crear comités de base para su partido en los 335 mercados, porque siempre ha sido un botín político los mercados. Claro. Salomón Chertorivsky quiso fincar su campaña política para la jefatura de gobierno justamente en los mercados, y ahí andaba paseándose y demás, iba a los aniversarios, pero nunca le entró a los temas de fondo, nunca le entró a resolver problemas. Los mercados son muy nobles, le permiten a la gente, a los funcionarios de gobierno, muy agradecidos, los mercados son muy agradecidos, entonces se le abren las puertas de par en par a los funcionarios, pero lo triste es que nada más muchos de ellos andan buscando el botín político. Y pues esa es mi historia, amigo, esa es la historia de tu humilde servidor, ahí muy en bien. El mercado, en vinculación a los mercados. De acuerdo, vamos a la primera pausa y regresando nos platica ya cómo estuvo esa movilización, todos los motivos y todos los detalles para todo el público de WOW TV. Vamos a la pausa, regresamos. WowMX.tv. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con Edgar Mendieta, que es dirigente de comerciantes de mercados aquí de la Ciudad de México. Ya nos dio un poco nos platicó un poco de dónde viene ese amor a los mercados públicos. Ahí creció, y fíjate que sería inclusive, no es el tema, pero la verdad es que sí valdría la pena que un día hiciéramos un programa de toda la gente, y yo creo que hay muchísima gente como tú, Edgar, que nació en los mercados públicos, que estudió una carrera universitaria y que ahora destacan precisamente porque son licenciados, médicos, ingenieros, en fin, me imagino que hay muchos. Ojalá y más adelante podamos hacer un programa y que tú
nos puedas ayudar a coordinarlo, porque la verdad es que hay que destacar esos ejemplos, porque hay que decirle a todo el mundo que sí se puede. En donde quiera que estés, se puede salir adelante. Fíjate que sí, nosotros traemos un proyecto que estamos impulsando desde hace muchos años allá en la Merced, que no lo hemos podido materializar justamente por falta de recursos. Ya cuando estábamos a punto de materializarlo, las personas más adecuadas, 2 perdieron la vida con la pandemia. Ajá. Y ya no pudimos construirlo. Pero el proyecto se llama Hecho en la Meche, y lo que buscamos es becar, la pretensión es becar a 3 o 4 niños o 3 o 4 jóvenes que tengan talento en alguna actividad, ya sea física o intelectual, o de alguna índole, y que estén mejorando su entorno, y poderlos becar para que los chavitos salgan adelante en la Merced, y que ellos, cuando crezcan y cuando sean personas relevantes, como lo sabemos que van a hacerlo, puedan ellos seguir apoyando esa beca para que podamos irla ampliando. El proyecto se llama Hecho en la Meche, y estamos seguros que lo vamos a poder materializar, si no hoy, mañana o en algún momento de la vida. Y hay muchos chavos, hay muchos casos de éxito. Yo le platico siempre a la gente que cuando nos detuvieron, me detuvieron junto a 2 muchachos. Uno se llama Mario Quirós, y otro es Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez hoy es criminalista, o que tiene una maestría en criminología, es un cuate muy destacado. Y Mario Quirós, que tiene ahora un doctorado en ingeniería y electrónica, egresado del Politécnico. Los dos son cuates fregoncísimos. Mario Quirós fue mi compañero de celda, y desde ahí entablamos una amistad muy importante, él y el servidor. Y pues son de los pocos casos que conozco, bueno, más bien de los muchos casos que conozco de gentes profesionistas, y valdría la pena hacer un programa como lo que estás tú planteando. Creo que sería importante, porque los mercados son mucho más de lo que se ve. Claro, sí, por supuesto, aportan muchísimo a esta ciudad y por supuesto a este gran país. A ver, Edgar, vamos a entrar en materia ya después de esta parte, la verdad, muy interesante, de que nos das un contexto muy importante de los mercados y de tu vida profesional y personal. Bueno, resulta que ustedes realizaron una marcha muy interesante a lo que fueron las oficinas de la SEDECO, es decir, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, allá por Metro Eugenia, y resulta que se esperaba, bueno, yo creo que Fadlala Cavani, conociéndolo, pues yo creo que esperaba como que a unos 15, 20 personas que iban ahí con 2, 3 cartulinas y un marcador, y pues dijo, sí, cómo no, pues lo recibo, sí, vénganse. Tómala, que se viene toda, como dicen, la marabunta, y yo creo que no sabía qué hacer en ese momento el señor Cavani, o no pasaba saliva, porque la verdad es que sí se le juntó un buen de gente, y digo, y ahí tenemos imágenes donde podemos comprobar esa parte. A ver, cuéntanos. Se le juntó el mandado, amigo. Exacto. Se le juntó el mandado. Bueno, yo te quiero decir en primera que nosotros también nos sorprendimos. O sea, no voy a ser pretencioso ni soberbio. A nosotros nos sorprendió también la capacidad de convocatoria. El tema, pues el 20 de mayo de este año se publicó un decreto de normatividad de parte de SEDECO en sus facultades de generar normativa y regulación para los temas en los que ellos son encargados. Uh-huh. Una ley orgánica de la Ciudad de México, y entonces emitieron una normativa. En teoría, el proyecto de intención supuestamente era bueno. Convocaron a unas mesas de trabajo durante 8 meses. El director de Abasto y Distribución de Alimentos, Gabriel Leiva, a través de su equipo, estuvo convocando a mesas de trabajo. No le funcionaron. Las primeras mesas estaban vacías, porque aparte las hicieron posterior al primer año de la pandemia, que estuvo muy fuerte, te acordarás. Uh-huh, sí. En el segundo año empezaron a tener ejercicios allí de comunicación con los compañeros, pero no les fue nada bien. Las reuniones estaban 5 personas, 10 personas, no había una capacidad de argumentación y de discusión, ni de los compañeros que estaban asistiendo, ni de los compañeros, ni del personal de la Secretaría de Desarrollo Económico. O sea, no había como una claridad en los objetivos y en los temas. Después, por allí algún compañero vinculado a la actividad política y afín a ellos, en temas de actividad política, le sugieren que empiece a buscar liderazgos.
y para que vayan a este tema, ¿no? Y bajo el argumento de la vinculación y del acercamiento ante autoridades y que tiene pues esa interlocución, empezó a sumar algunas voluntades. Y está bien, es válido. Empezaron a trabajar, le empezaron a dar más cuerpo a estas mesas de trabajo, en donde varios compañeros estuvieron generando opiniones, discusiones, pensamientos. Sin embargo, cabe destacar que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los compañeros que estuvieron asistiendo a estas mesas de trabajo eran una afinidad política justamente al secretario, al director de Abasto y Distribución de Alimentos. Entonces, en lugar de hacer un proyecto de normativa, empezaron a hacer más bien un proyecto político a largo plazo, fincado en lo que significan 335 mercados en la por ciudad. supuesto, super botín. Claro. Entonces, con promesas políticas y demás, empezaron a sumar justamente nada más a sus afines y les daban la voz, les daban voz y les daban foro y demás para el debate y todo. El punto de quiebre es cuando el director de Abasto se compromete, y no te lo digo yo, ahí están los videos, que muchos compañeros estuvieron grabando de las mesas de trabajo, se compromete a darles un proyecto preliminar de normatividad para que le den el visto bueno, cosa que no sucede. Entonces ellos, bajo el argumento de se lo pasamos al jurídico y que el jurídico va a darle viabilidad a lo que sí y a lo que no, bajo ese argumento, pues sacan una normatividad en la que incluso sus afines no se sentían cómodos. Y hay un grupo de WhatsApp que administra el director de Abasto, él es el administrador de ese grupo de WhatsApp. Entonces lo entendemos como una comunicación institucional, porque estás de acuerdo que siendo funcionario y comunicándote con las personas del gremio en el que te toca trabajar, claro, o del grupo de población con el que toca trabajar, entonces se entiende como una comunicación institucional. O sea, ahí se empezó a generar debate con los compañeros que iban de manera franca y de manera honesta a defender o a plantear sus propuestas. Y empieza un contrapunteo entre los leales al director de Abasto y los compañeros leales al gremio. Esta discusión y este debate fue desde el 20 de mayo hasta el 25, 26 de mayo, pero no había como una organización, no estaba como muy articulado el ejercicio, eran como actividades dispersas, como guerrillas, si me permites la expresión. No había un ejercicio de coordinación, porque aparte, pues de manera histórica, las dirigencias de los mercados públicos, las agrupaciones y demás, pues hay controversias, hay opiniones diversas, es muy plural. El tema de los mercados públicos es muy plural, de pensamiento, de ideas, incluso de estrategias de trabajo, ¿no? Y 5 días, 6 días en los que había discusión y falta de capacidad de homogeneizar los pensamientos, pero en estos 5 o 6 días ya estaban empezando a generarse acciones por parte de las alcaldías porque le daba una serie de facultades a los directores de jurídico y gobierno de las alcaldías, que la normativa los nombra ya como administradores, les da el carácter de administradores a los directores de jurídico y gobierno. Entonces empezaron a hacer peticiones de cédulas, tomarle fotografías a los puestos que estaban por alguna circunstancia inactivos, clausuras a puestos, despojos de puestos, y no en una alcaldía en particular, en varias, pero en donde se dieron con mayor índole y más presencia fue en la Venustiano Carranza, en la Gustavo Madero, la Benito Juárez, que fueron en las que mayor problemas hubo con dirigentes y con comerciantes, porque estaban empezando a generarse abusos por parte de las personas encargadas del tema de mercados, ya sea director, jefe de unidad, jefe de departamento, subdirector. En el tema de los mercados empezaron a abusar de los compañeros. Entonces eso nos motivó a hacer un trabajo ya más profundo, y ahí pues, ya tu servidor y otros compañeros más empezamos a construir ya un planteamiento más objetivo con miras a la movilización del día de hoy. Y se hizo una asamblea en el mercado 1 de diciembre, el fin de semana pasado. ¿Dónde queda, Edgar?
junto al Parque Delta. Ok. A 3 cuadras del Parque Delta, el mercado 1 de diciembre en la colonia Benito Juárez. Y otros compañeros de Coyoacán, el grupo Bicentenario, y varios compañeros del mercado, de los mercados de la Merced, y otros grupos más empezaron a reunirse en el mercado 1 de diciembre, ya con una estrategia más clara de convocar a una movilización. Y se convocó el día de hoy, porque curiosamente el día de hoy cumple 71 años el reglamento de mercados, que nos da la naturaleza jurídica y que nos da la calidad de usufructuarios permanentes, vitalicios. Entonces, en función de eso, se determina que hoy, 1 de junio, saliéramos a marchar para mostrar nuestra inconformidad. A ver, aguántame un momentito, Edgar, me voy a ir a la siguiente pausa y regresando, ya me platicas ya exactamente ya cómo les fue el día de hoy. Vamos a la pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, platicando con Edgar Mendieta acerca de esta movilización muy importante que realizaron muchos comerciantes de mercados públicos frente a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, SEDECO, oficinas de Fadlala Cavani. Y bueno, a ver, cuéntanos ahora sí, Edgar, ¿cómo les fue? ¿Cómo digo, ya empezaron a llegar y ya después ya te faltaban dedos, manos para contarlos? Fíjate que en ese ejercicio las tecnologías de la información fueron fundamentales, porque hicimos muchas reuniones por Zoom, hicimos muchas reuniones por comunicación de WhatsApp, hicimos reuniones presenciales, hicimos transmisiones en vivo, varios compañeros, y entonces empezó a generar una ola. Hicieron videos, hicieron audios, se empezó a hacer el análisis del documento por diversos compañeros. El grupo Bicentenario en Coyoacán también hizo un análisis muy profundo, don Juanito del Mercado Puebla, y una serie de compañeros empezamos a hacer los análisis del documento, y se empezó a hacer una bola de nieve. Se enteraban en uno, en otro mercado, entonces empezaban de manera autónoma a buscar cómo se estaba organizando este asunto, y se empezaron a construir muchos grupos de WhatsApp, muchísimos, y fuimos organizando como por alcaldías y por regiones a la ciudad, y creíamos que pues iban a ir algunos grupos, algunas representaciones, y cuando empezamos a ver que empezaron a cerrar mercados, que en sus asambleas deliberativas al interior de sus mercados tomaban la determinación de cerrar, pues nos dimos cuenta que esto estaba ya incluso rebasándonos a nosotros mismos. ¿Tienes el registro de al final cuántos mercados cerraron precisamente para ir a esta manifestación? Híjole, más o menos. Como 25, amigo. No, pues es un número importante. No, pues tú viste el mundo de gente. Sí. El primer mercado que determinó cerrar fue el mercado Santa Úrsula Pescaditos. Ese fue el primero. Y ya de allí empezó la competencia. Los compañeros también empiezan a competir. En los mercados, pues siempre hay eso, ¿no? Ah, tú pudiste cerrar, pues ahorita vamos nosotros. Entonces el Jamaica fue el segundo, el Beethoven, Lagunilla 3, empezaron, el Ticomán, fueron los primeros 5 mercados que determinaron en un día, en sus asambleas, que se cerraban los mercados. Wow. Ya de ahí se vino un desfonde, y varios mercados empezaron a cerrar, y se descolgó, pues tú viste lo que sucedió, una marea, y entonces cada quien empezó a salir de sus puntos, de sus mercados, y se hizo una logística ahí muy interesante. Se cerró Lázaro Cárdenas desde el eje 1 hasta Arcos de Belén, cerraron, después se cerró Lázaro Cárdenas hasta Doctor, ¿cómo se llama? Doctor Vértiz, Cuauhtémoc, se cerró Circunvalación, desde los de Mixcalco hasta Fray Servando, el División del Norte, en donde se juntaron toda la gente del sur, todos los mercados del sur, Etiopía,
también se cerró Insurgentes y Medellín, si no me equivoco. Se hicieron varios cierres. Se cerró también el eje 3 Sur, el eje 3 Sur, donde vinieron todos los jamaicas. Se juntaron, eso también es un tema histórico, se juntaron todas las jamaicas, también se juntaron todas las Mercedes, todos los mercados de la Merced fueron en bloque. Y pues entonces pasó lo que tú viste y lo que toda la gente ha visto en los medios de comunicación. Se hicieron megabloqueos y se concentró una gran cantidad de personas en la Secretaría de Desarrollo Económico. Yo tenía un cálculo, pero la verdad es que nos rebasó por mucho, pero es la capacidad de convocatoria y el uso de las redes sociales, creo que también fue fundamental. Más o menos, ¿cuánta gente se juntó, Edgar? Un estimado. Hijo, bueno, yo le calculo que como unas 8,000 personas. Porque no es un número menor, ¿eh? No. Yo leí ahí como un numerito bajo, pero sí yo creo que a lo mejor hasta las 10,000 personas nos congregamos. Pues estaba cerrado 3 estaciones del Metrobús, estaba cerrado desde Xola hasta el eje 5. Todo era un gran chorizo en Cuauhtémoc y todo estaba cerrado. Los reporteros lo documentaron, las 3 estaciones del Metrobús estaban cerradas desde Etiopía hasta el eje 5. Entonces era un número importante y aparte estaba ocupando todos los carriles de Avenida Cuauhtémoc. Sí fue un número bastante importante de gente. Oye, y ya que llegaron, ya que los vieron las autoridades capitalinas, en este caso Fadlala Cavani y otro, Gabriel Leiva, me imagino que estaba también ahí. No estaba Gabriel Leiva. Bueno, pero Fadlala sí estaba. Sí, Fadlala sí. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito cómo les fue, o sea, ya estuvieron ahí, ya mediáticamente y impactaron por el número que estaba alrededor de SEDECO. Bueno, ya a la hora de ver eso, el titular de SEDECO se comunica con usted, o sea, con los que estaban al frente de toda esta movilización. ¿Qué les dice? Pues obviamente lo que se pueda decir. No, todo se puede hablar y lo conversamos en la asamblea. Hubo ejercicio de comunicación. Fadlala Cavani pues viene de un mercado, salió de la Lagunilla, tiene oficio político, pues como decimos nosotros ahí en el mercado, se las abritones. Entonces hizo su chamba. Él empezó a tratar de desbloquear en la medida de lo posible, de desactivar grupos, tuvo comunicación con tu servidor, yo lo comuniqué a la asamblea en varias ocasiones, incluso en algunas ocasiones hubo comunicaciones mientras estábamos teniendo Zoom, yo estaba platicando con él, vía también telefónica, conversábamos con los compañeros, siempre hubo una comunicación, nunca hubo un rompimiento de comunicación con el secretario, él también muy atento y muy sensible con su oficio. Yo más bien creo que quienes le obstruyen el trabajo son sus colaboradores. Él no tenía como muy claro los alcances jurídicos de este tema, lo conversó ahí con su jurídico, coincidió conmigo en que había varios aspectos técnicos que este documento estaba generando agravios a los comerciantes, y él lo dijo ahí en frente de todos los compañeros: no vamos a permitir ningún agravio a los comerciantes, ni le vamos a dar más facultades a funcionarios que estén ejerciendo actos de corrupción. Eso ya lo habíamos conversado él y tu servidor con antelación. Él pues me había pedido la oportunidad de que revisaran ellos de manera jurídica sus documentos. Yo le comenté que pues, de todas maneras íbamos a ir. No teníamos la claridad del nivel de convocatoria, y eso también hay que decirlo. No había la claridad del número de compañeros o de contingentes que habrían de llegar. Hasta, pues la verdad es que todo se volcó un día antes, y más bien como que fueron la noche previa a ayer, cuando se empezó a generar ahí una ola en todos los mercados, y más bien era como la competencia de quién sí iba y quién no iba, ¿no? Hubo un tema que hay que destacar. Llegó un grupo de gentes, nosotros convocamos en Etiopía y en División del Norte. Allí se iban a juntar los contingentes tanto del sur como del norte. Pero hubo un grupo de gentes que llegaron a las instalaciones de SEDECO desde las 9 de la mañana. Un pequeño grupo que estuvo ahí en las instalaciones de SEDECO desde temprano. Nosotros tenemos fotografías de dos personas que incluso estaban inhalando solventes y uno fumando ahí droga. Sí. Y cuando sale el secretario,
obviamente yo venía y tu servidor y otros dirigentes más veníamos en el contingente de Etiopía. Hay una situación allí que se da en donde lo empiezan a increpar y se empieza a generar una situación ahí de violencia. Él se mete y se meten por la fuerza un grupo de personas que no eran comerciantes, que iban con la intención franca de desestabilizar. Como se dice, ¿no? También en el argot, a reventar, ¿no? A reventar, justamente iban a reventar la asamblea. Nos informan y llega un grupo de compañeros, se adelanta un grupo de compañeros para empezar ahí a apaciguar y a calmar los ánimos, creyendo que eran comerciantes, pero después se dieron cuenta perfectamente que no eran. Se dilata el asunto para que bajara él, porque a Cabaña, hay que decirlo también con claridad, desde el primer momento planteó que en cuanto se generara la mesa de trabajo, él planteó una mesa de trabajo, una comisión, pero como eran tantas dirigencias, pues en ese momento era imposible determinar quién entraba y quién no entraba, ¿no? Porque aparte el espacio es muy pequeño y había un tema logístico que lo impedía. Entonces se planteó que hiciéramos la reunión ahí abajo, a cielo abierto, ahí en el camellón, como al final se generó, hubo la condición por parte de concertación política, se dieron todas las garantías, y al salir el secretario, le avientan ahí cosas, que fueron 3 o 4 botellas con agua y ahí una lata, que fueron justamente de esas personas que identificamos que llegaron antes a la Secretaría de Desarrollo. Entonces, cuando empezamos ya a hacer la comunicación, él aguantó vara, y también hay que decirlo, aguantó vara, empezamos a hacer el diálogo, se generan los acuerdos, él se compromete a generar las suspensiones del decreto, le damos todas tu servidor fue el comisionado, el vocero de parte de la asamblea. Por asamblea determinamos que se haría una vocería, la vocería la encabezó tu servidor, se denominó este asunto Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos. En una asamblea se determinó ese asunto. Entonces tu servidor fui el encargado de informarle al secretario los aspectos técnicos y jurídicos que afectaban a los comerciantes, porque un día antes el director de Abasto y Distribución de Alimentos publica en su Facebook un tema ahí diciendo que el PRI convocaba una marcha para hoy pidiendo su renuncia. O sea, ahí no faltaron los ultras, y ahí está, ahí está su publicación, tú lo puedes ver, es un tema público. Los ultras que empezaron a decirle que a dónde era, que con gusto, que nada más los convocara, que para que fueran y pusieran en orden a quien X, ¿no? Y ahí están todo el tema de la polarización y el odio, que pues fiel al estilo del presidente, pues él trató de replicar pensando que es el presidente, ¿no? Y pues no le alcanzó. Entonces creemos, porque pues no podemos acreditarlo o comprobarlo, que este grupo de reventadores, si no fue planteado por él, pues sí iba pues como en atención o en querer quedar bien con el director de Abasto. Porque tú puedes revisar todas sus publicaciones y pues ahí algunas personas le están brindando el apoyo. Y cuando lo empiezan a cuestionar técnicamente los compañeros, entonces ahí él ya no tiene argumentos para debatir. Pero sí creemos que fue una franca provocación. Al final ni el secretario de Desarrollo Económico ni nosotros caímos en las provocaciones, porque incluso tú puedes ver los videos, tu servidor solicita que hagamos una comisión para meter al secretario a la secretaría, y se empiezan a acomodar compañeros alrededor de los que estaban queriendo reventar. Y los tenemos fotografiados y los tenemos ahí perfectamente acreditados. No son comerciantes, iban con la intención de golpetear. Pero bueno, pues no, fue anecdótico, porque tampoco nunca estuvo en riesgo la integridad del secretario, ni de la de nadie más, no hubo ninguna cosa más que un tema anecdotario. Se cancela, el secretario escucha nuestros aspectos técnicos, que tú ya los tienes en el boletín que amablemente allí nos hiciste favor de recibir. Se afecta la certeza jurídica de los compañeros, se afecta el tema del usufructo vitalicio, el tema más relevante que era el asunto de los puestos inactivos, que después de 15 días se podía iniciar un proceso de cancelación de cédula, también se echa para atrás, y el tema de la comisión única de enlace, que era donde querían ellos fincar sus comités de base con temas con miras al 24. Entonces, afortunadamente, la sensibilidad del secretario se dio cuenta de ello, su jurídico también, a la altura de las circunstancias, hizo sus análisis. El tema del pago de la luz, cuando ya en el 264 se establece el mecanismo para que paguemos la luz,
Y lo que le decíamos, ¿no? Bueno, pues si no quiere, si están de acuerdo o si piensan ustedes que haya otro mecanismo para el pago de la luz, pues entonces reformen el artículo 264 del Código Fiscal, porque ustedes tienen mayoría en el Congreso y lo pueden hacer. Entonces, muy bien. Aguántame tantito, me tengo que ir a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Sí, amigo. MX.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, platicando con Edgar Mendieta. Bueno, en este último bloque, Edgar, a ver, ya nos comentabas un poco los antecedentes, cómo se dieron las cosas, que la verdad tuvieron una respuesta impresionante por parte de locatarios de varios mercados de la Ciudad de México, y que la verdad, hay que decirlo como tú lo estás mencionando, es de que el secretario de SEDECO, Fadlala Cavani, pues le podemos poner palomita, ¿no? Por todo lo que se hizo el día de hoy. Pues sí, no, amigo. A ver, sí, cuéntame, no. Es importante. Digo, al final, pues tampoco nos concedió algo. Uh-huh. Esto iba a pasar hoy, o en la movilización, en el movimiento social, o en el tema jurídico, porque esa normatividad pues no iba a aguantar el escrutinio del órgano jurisdiccional. Entonces tampoco es como una concesión. Más bien, pues se previno, yo creo que el cálculo político de las elecciones, ya ves que la jefa de gobierno anda muy encampañada, uh-huh. Le han de haber dicho ya, para esto hoy, porque si no, pues no, o sea, no íbamos a permitir que esto continuara, porque te digo que estaban habiendo muchas acciones ya en las alcaldías, porque incluso uno de los puntos de la minuta que te hice favor de enviar a tu WhatsApp, y ojalá ¿sí? y tu proceso del programa puedas comentar o publicar en tu edición, se pone uno de los puntos en donde le solicitamos que se cancele todo proceso administrativo que se haya realizado en el tiempo que fue vigente esta norma. Y ahí lo dejan plasmado para dejar sin efectos todos los procesos administrativos, porque ya estaban iniciándose varios procesos en otros mercados. Logramos tumbar esa parte, y yo creo que yo se lo comenté al secretario, porque él decía, no vamos a permitir que haya abusos por parte de los funcionarios de las alcaldías en contra de ustedes. Pero le comenté, pues ya está, porque ya lo publicaron ustedes, lo hubieran hecho previo. Claro. Si se hubiera hecho previo, pues claro que sí, una palomita. Yo más bien creo que hizo lo que le correspondía hacer, y pues obviamente con toda la habilidad y el oficio político que tiene, no dejó que le creciera un problema que iba a ser mayor, porque claro. ya estaban pensándose otras movilizaciones para el viernes y acciones de resistencia social el sábado, el domingo. Entonces creo que entendió el tema y le pudo poner pausa antes de que se hiciera mayor. Entonces no creo que haya una palomita, yo más bien creo que hizo lo que tenía que hacer. De acuerdo. ¿Qué es lo que viene para los próximos días, Edgar, para todo este movimiento? Porque obviamente tiene que haber más acciones, digo, a lo mejor ya no en la calle, pero sí en las mesas, ¿no? Sí, en parte de la minuta, como tú lo puedes dar cuenta de ello en el documento, se acuerda que se suspende esta normativa, pero justamente como no podemos quedar en el limbo jurídico, que se iniciará un proceso de discusión para poder hacer una nueva normativa. Nosotros, los comerciantes, con esta experiencia, confirmamos que se requiere una ley de mercados públicos, que nuestro reglamento se suba a rango de ley y que a partir de allí se genere una reglamentación, pero con un piso parejo, en donde el marco jurídico de nosotros, los mercados públicos, sea una ley que homologue los criterios en todos los mercados, en todas las alcaldías, porque haz de cuenta que se aplica el reglamento y las normas
en función de los criterios de cada alcaldía. Entonces, imagínate como si fuera un país, ¿no? Con sus leyes propias, y a los mercados les va bien o mal en función del director o el funcionario que se encargue de mercados en cada una de las alcaldías. Y también les va bien o mal en función de a qué partido político pertenezcas. Porque a unos siempre no atienden a los contras, atienden nada más a sus afines, sea el partido que sea el partido que gobierne. O sea, eso es más allá del tema de partidos. Es una lógica allí del poder, porque obviamente representan bastante capital social, como tú pudiste darte cuenta hoy. Sí. Entonces siempre tratan de presionar o de coaccionar, y aparte pues son barriles sin fondo. Tú quieres hacer una mejora al puesto, tienes que pagar. Tú quieres hacer algún arreglo, tienes que pagar. Cambios de nombres, tienes que pagar. Entonces, por ejemplo, en la alcaldía de Venustiano Carranza, las cédulas hay 3 tipos: la buena, la mala y la supermala. La buena te vale 35, la mala te vale 25 y la más chafa te vale 7,000 pesos. Vendidas por los funcionarios de la alcaldía. Pues obviamente que en el caos, a ellos les conviene porque cada día les genera dinero. Claro. Nada más en las puras Mercedes. Sin comprobar. No, hombre, es dinero fresco a la bolsa. En las puras Mercedes son aproximadamente 9,000 puestos. Pues tú te puedes dar cuenta el nivel de impacto que tiene esta situación y la cantidad de recursos económicos por debajo del agua que le puede generar a cada funcionario de mercados en cada alcaldía. Por eso es que siempre se vuelve complicado los programas de regularización de documentos. Siempre es un problema. Qué bárbaros. Bueno, pues muy importante e interesante lo que nos estás mencionando. Fíjate que inclusive va junto con pegado por lo que vamos a tener también este jueves con esta movilización de transportistas aquí en la Ciudad de México. Te comentaba antes de entrar al aire que algunos compañeros periodistas decían que la movilización que realizaron ustedes era como para calentar motores, ¿no? De lo que era la protesta de los transportistas. Esto es positivo, ¿no, Edgar? Y lo estoy mencionando en ese sentido, ¿no? Esto es positivo en el sentido de que varios sectores se manifiesten si hay cosas que, pues obviamente los lastimen a sus gremios, no se pueden quedar callados. Y creo que esto es bueno porque hay una sociedad que está despierta y que pues no está siendo indiferente con lo que sucede en la capital y en el país también, ¿por qué no decirlo? Sí, amigo, yo creo que hay una crisis política y una crisis de políticos, y lo digo con un ejercicio de autocrítica, con mi militancia y demás. Hay una crisis política y una crisis de políticos, porque no ha habido una oposición. La verdad creo que el mejor opositor en las últimas décadas ha sido Andrés Manuel López Obrador. Muy mal gobernante, pero el mejor opositor. Generaba equilibrios de gobierno impresionantes, pero hoy no se ha podido consolidar un ejercicio de oposición, y la única oposición que ha habido en los excesos del poder ha sido la sociedad civil. Tú recordarás todos los movimientos que han habido. Los medios de comunicación han jugado un factor determinante. Tristemente han habido muchos decesos de periodistas, pero tanto los medios alternativos como el tuyo y muchos otros medios de comunicación han sido un factor importante, y los mecanismos de organización de manera natural que la sociedad civil ha estado realizando, creo que eso ha sido el plus, y creo que ese ha sido el único equilibrio que ha habido en el tema de los excesos de gobierno. El camino la ruta es la sociedad civil. Hoy lo vemos con los mercados. Se logró un triunfo importante. Ándale, de los tamales. Sí se oye ahí. Sí. Perdón, pero bueno, pues es parte del folclore de claro. La ciudad. Hoy fue un ejemplo de lucha de la sociedad civil. Es muy difícil coordinar ejercicios de sociedad civil porque los pensamientos son muy plurales y los estilos también. Sin embargo, bueno, pues un interés común hoy nos movió. Yo creo que el tema de los transportistas también va a ser un tema relevante. Ellos tienen también excesos allí en el tema de la corrupción que impera en todo el tema de las concesiones y demás. Y creo que es un ejercicio natural que la sociedad civil se manifieste. De hecho, hoy también hubo una manifestación de médicos y enfermeras allí en el Hospital General.
cuando nosotros nos regresábamos, había una manifestación de ellos por temas de falta de abastecimiento de material y problemas con asuntos de nóminas y demás. O sea, sí hay un asunto de molestia en la ciudadanía y creo que se está organizando y creo que eso es bueno. Creo que eso es bueno. Eso genera equilibrios y evita excesos en el ejercicio del gobierno. Muy bien. Pues Edgar, te agradecemos mucho tu participación aquí en el programa y vamos a darle seguimiento y por supuesto estaremos en comunicación contigo para pues que nos platiques cómo van estos avances. Seguramente habrá muchísima más información que se vaya actualizando en las próximas semanas y ahí te pedimos que nos tomes ahí la llamada precisamente para platicar sobre estos temas. Claro que sí, amigo, te agradezco infinitamente el espacio que nos brindas, porque sin los medios alternativos como tú sería bien difícil poder expresar nuestra voz y dar nuestra versión de lo que está sucediendo. Te agradecemos a ti y a todo tu auditorio y con mucho gusto estaremos a la orden cada que tú nos invites y nos prestes tu micrófono. Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos.